¿Se han imaginado el instante en que la corte entera, engalanada en seda, se quedó sin alto porque el rey, aquel joven de melena cobriza que había deslumbrado a Europa, acababa de entrar y el aire se impregnó de un hedor que nadie se atrevió a comentar? Esa escena, tan incómoda como reveladora, marca el principio de la decadencia de Enrique VIII, pero nuestro viaje arranca mucho antes, cuando las promesas aún brillaban y los susurros mortuorios eran impensables. Tenlo presente, porque cada detalle que descubrirás a continuación encaja como las piezas de un mecanismo siniestro destinado a estallar. Y lo más sorprendente es que la mayoría de los libros de texto lo pasan por alto. Enrique nació el 28 de junio de 1491, segundo hijo de Enrique VII y la reina Isabel de York. Desde pequeño fue tratado como una joya de la dinastía Tudor. Clases de latín y griego al amanecer, lecciones de teología después del almuerzo, entrenamiento marcial al atardecer. Su espada, decían, danzaba con tal precisión que los maestros de armas entendían que se encontraban ante un prodigio. Además, componía música. Una pavana atribuida a él se escuchaba en los bailes cortesanos y hacía suspirar a las doncellas. Era el retrato perfecto de un príncipe renacentista, culto, atlético, con un carisma que convertía cada gesto en espectáculo. Todo cambió en 1502, cuando su hermano mayor, Arturo, murió repentinamente. De un día para otro, ese segundo hijo, criado sin la carga inmediata de reinar, se convirtió en heredero. A los 10 años, Enrique empezó a sentir el peso de un futuro que prometía gloria, poder y una corte que lo veneraría o temblarían de él. Y lo que vino después fue incluso más rápido de lo que esperaba. En 1509, con apenas 17 años, subió al trono. Sus primeros meses fueron un torbellino de fiestas, justas y decretos populistas que enamoraron a Londres, devolvió impuestos injustos, castigó a los recaudadores abusivos y abrió las arcas para festejos sin precedentes. Pero esto solo era el comienzo. Su boda con Catalina de Aragón, viuda de su hermano Arturo, consolidó la alianza con España y le proporcionó la legitimidad internacional que soñaba. En público, la pareja irradiaba devoción. En privado, la presión por un heredero varón crecía como una sombra. Catalina perdió a varios bebés y solo sobrevivió María, nacida en 1516. Los rumores dicen que Enrique, en su desesperación, consultó a astrólogos que le prometían hijos si cambiaba de lecho con más frecuencia. Incluso hubo quien le susurró que su unión estaba maldita por haberse casado con la viuda de un hermano, semilla que germinaría años después en la ruptura religiosa más sonada de la Europa moderna. Durante la década de 1510, Enrique atrapaba jabalíes a caballo, bailaba hasta el alba y subía las apuestas en cada torneo de justas. Un embajador veneciano lo describió como la viva imagen de Apolo. Las crónicas hablan de un torso esculpido, de una estatura que imponía y de una confianza que rayaba en la arrogancia. Sin embargo, en los pasillos menos iluminados, se murmuraba que su temperamento podía explotar sin aviso. Era generoso, sí, pero también rencoroso. Guardaba rencillas como quien atesora monedas de oro, para gastarlas cuando más duelan. Aquí aparece una figura clave, Ana Bolena, inteligente, ingeniosa, con un magnetismo que no pasó desapercibido. Cautivó al rey hacia 1526. Lo que comenzó como coqueteo se transformó en obsesión tóxica. Enrique prometió desposarla, pero había un obstáculo titánico, la Iglesia. El Papa Clemente VII se negó a anular el matrimonio con Catalina. Fue entonces que el monarca, acostumbrado a que el mundo doblara la rodilla, decidió doblar la historia. Rompió con Roma y se proclamó cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Lo hizo en parte por deseo carnal y ansia de un heredero varón, pero también por demostrar que su voluntad pesaba más que siglos de tradición. Algunos cortesanos murmuraban que fue en ese momento, no en el campo de batalla, cuando se ganó el apodo de tirano. Lo más extraño llegó en 1533, cuando Ana dio a luz, pero no a un niño, sino a Isabel. El rey tragó decepción y se aferró a la esperanza de un próximo parto. No llegó. Peor aún, Catalina falleció en 1536 y meses más tarde, Ana fue acusada de adulterio, incesto y traición. Los cargos eran tan endebles que aún hoy provocan carcajadas entre los historiadores. Aún así, la cabeza de Ana rodó el 19 de mayo de ese mismo año en la Torre de Londres. Era la segunda esposa en menos de 3 décadas, y la sangre comenzaba a dejar un reguero imborrable sobre el trono Tudor. Pero aún hay más. Solo 4 días después de la ejecución de Ana, Enrique contrajo matrimonio con Catalina Seymour, dama de compañía de la difunta reina. Se comentaba que Juana era el bálsamo de la culpa real. Otros susurraban que su dulzura escondía una ambición gélida. Sea como fuere, el 12 de octubre de 1537 dio a luz a Eduardo,
el tan ansiado heredero varón. El júbilo transformó a Londres en un carnaval. Sin embargo, la alegría duró poco. Juana murió 12 días después, posiblemente de una infección puerperal. El rey, devastado, ordenó vestir de luto durante 3 años, tiempo suficiente para que germinaran otras intrigas y la corte reanudara su danza de cuchillos. Mientras todo esto ocurría, la salud de Enrique empezaba a resquebrajarse, aunque pocos se atrevían a mencionarlo. Sedentario entre banquetes y audiencias infinitas, su cintura comenzó a ampliarse. Aún así, seguía compitiendo en justas, aferrándose a la imagen del guerrero eterno. Y es entonces cuando sucedió el accidente que lo cambiaría todo. El 24 de enero de 1536, durante un torneo en Greenwich, montó a su caballo favorito, un corcel impetuoso que se encabritó en el peor instante. Enrique cayó, el animal se desplomó sobre él y el mundo quedó en silencio. 2 horas sin conciencia, costillas magulladas y la pierna derecha despedazada. Al despertar, el rey restó importancia, pidió vino especiado y anunció futuros torneos. Sin embargo, una úlcera se abrió en la pierna y no volvió a cerrarse. A partir de aquí la historia se tiñe de pus, fiebre y mal olor. Los cirujanos aplicaron ungüentos de sebo y trementina. Al no resultado, pasaron a cauterizar con hierro candente. Gritos nocturnos atravesaban los pasillos mientras la herida supuraba un líquido espeso que impregnaba los vendajes y al contacto con el aire despedía un tufo insoportable. Los testimonios coinciden. Algunos cortesanos vomitaban tras abandonar la cámara real, otros se desmayaban al intentar sostener la pierna durante la cura. Pero nadie podía admitirlo. Mostrar náuseas ante el rey equivalía a firmar una sentencia de desgracia. Este punto marca el inicio de una metamorfosis interna. Los doctores modernos creen que el golpe en la cabeza pudo provocar microhemorragias que alteraron su carácter. De ser un monarca impetuoso, pasó a ser un tirano dominado por rachas de ira incontenible. Insultaba a embajadores, despedía ministros con un portazo y firmaba condenas con la misma facilidad que se llevaba un trozo de carne a la boca. Y lo que vino después lo cambió todo. Comenzó a engordar de forma alarmante. De los 89 centímetros de cintura que lucía a los 30 años, saltó a más de 130 en apenas 10. Sus trajes se rehacían cada temporada, y los caprichos culinarios adquirieron tintes insólitos. Exigía cisnes rellenos de lenado, pasteles de médula y barriles de vino de Borgoña para una sola cena. Los cocineros registraban menús que alcanzaban 5,000 calorías diarias, ficha comparable a la dieta de un luchador profesional sin la parte del ejercicio. Lo más sorprendente es que, pese a la pudredumbre inminente, Enrique aún buscaba el consuelo del matrimonio. En 1540 firmó sus nupcias con Ana de Cleves, princesa alemana. Al verla en persona por primera vez, el rey, según los cronistas, la halló poco atractiva. La unión duró 6 meses y terminó anulada con un acuerdo amistoso, aunque nadie dudó que aquella anulación respondía más al orgullo herido del monarca que a cualquier defecto real de la joven. Aún así, Enrique la trató con cortesía y le otorgó rentas generosas, gesto que muchos interpretaron como un vano intento de aferrarse a la imagen del gobernante magnánimo que había sido. Sin embargo, la verdadera lujuria lo arrastró hacia Catalina Howard, una muchacha de 19 años que frescura avivó las brasas de su vanidad. Si el rey olía a muerte, Catalina olía a primavera, y esa tensión resultó tan explosiva como previsible. La corte se dividió entre quienes veían en ella una Juana de Arco sentimental y quienes la consideraban una oportunista. Lo que ninguno advirtió fue la fragilidad de su posición. Bastó un susurro sobre un romance clandestino para que la cabeza de Catalina rodara en 1542, bajo la misma cuchilla que había probado la sangre de Ana Bolena. Los muros de la torre se empaparon de un eco que seguía diciendo: «No hay piedad para quien hiere el prullo real». Mientras tanto, la pierna supuraba y la fiebre se volvía rutina. Se construyó una graña de madera y poleas para izar el cuerpo del monarca desde la cama hasta un trono portátil con ruedas. Las puertas se ampliaron, las escaleras se cubrieron con rampas, y el palacio se transformó en una especie de hospital real. Aún así, los portratistas seguían pintándolo con armaduras brillantes y rostros tensos de determinación. Nadie podía olvidar el protocolo. El rey era la encarnación de la nación, aunque en privado despedazara sábanas empapadas en pus. Pero esto solo era el principio de la degradación física. Los médicos, influenciados por la teoría humoral, practicaban sangrías que dejaban al monarca pálido y aturdido. Luego recetaban dulces de azúcar para reponer energías, ignorando que el exceso de glucosa alimentaba la infección. En 1543, Enrique se casó con la última de sus esposas, Catalina Parr, una viuda erudita capaz de citar a Erasmo y discutir teología reformista. Su papel pronto derivó de consorte a enfermera. Supervisaba la higiene, controlaba los curanderos y leía pasajes bíblicos para calmar su mente atormentada. Aún así, el rey alternaba momentos de ternura con arranques de furia, en los que acusaba a todos de conspirar contra él.
En este punto del relato, la corte vivía inmersa en un ambiente de miedo y perfume. Miedo a una mirada desaprobatoria que costara la vida y perfume para disimular el olor a carne podrida que se filtraba por las tapicerías. Los pasillos de palacio se rociaban con vinagre perfumado, las damas llevaban saquitos de hierbas bajo las narices y los caballeros ondaban mostaza en los bistigotes, con la esperanza de adormecer el olfato. Aún así, la pestilencia triunfaba. Un emisario español escribió en clave: «El dragón se desangra y nadie puede cerrar la herida. La peste camina con él». Y lo que viene después es aún más grotesco, porque la historia apenas empieza a revelar la espiral de dolor, paranoia y muerte que envolverá a Enrique VIII en sus últimos años. Pero eso lo descubrirás en la próxima parte, donde la sangre, la traición y un ataúd que gotea secretos demostrarán hasta dónde puede llegar la caída de un rey que desafió a todos, incluso a su propio cuerpo. Lo que sucedió después de aquellos pasillos empapados de vinagre perfumado supera cualquier novela de terror medieval. La corte, como un escenario maldito, se dividió entre quienes fingían optimismo y quienes, aterrados, contaban cada latido del rey esperando que se detuviera. Y lo más sorprendente es que a pesar de la inminencia de la caída, Enrique aún jugaba a la guerra. En el verano de 1544, contra toda lógica médica, embarcó rumbo a Francia para reclamar la vieja gloria de Agincourt. Lo izaron en un trono portátil, lo embarcaron sobre tablones reforzados y lo exhibieron ante las tropas como símbolo de fuerza. Nadie esperaba esto. Un monarca con la pierna gangrenada, adicto al vino mezclado con opio, arengando a soldados que contenían el aliento para no desmayarse con su olor. Lo increíble es que funcionó. Boulogne capituló tras un asedio de 3 semanas, y Enrique, ebrio de victoria y narcóticos, ordenó una misa de acción de gracias tan suntuosa que la factura del incienso habría cubierto el rescate de un duque entero. Pero esto solo era el comienzo del caos. El viaje de regreso resultó una travesía fantasmal. El mar embravecido agitaba el barco y el cuerpo del rey se hinchaba con cada amanecer. Se decía que el vendaje de su pierna resumó tanto pus que los marineros tuvieron que tirar costales enteros de paja empapada por la borda. Cuando llegó a Doved, casi nadie reconocía al héroe de Arcadias pasadas. Parecía un gigante de cera a punto de derretirse. Aún así, ordenó crónicas triunfales, poesía cortesana y medallas conmemorativas. Que Londres cante nuestras hazañas, dictó entre escalofríos y espasmos. Por dentro, sin embargo, se gestaba una tormenta peor que cualquier campaña militar: la conspiración para sucederlo. Los príncipes europeos solían la sangre como lobos. Emperador Carlos V reactivó espías. Francisco I saboreó la posibilidad de un vacío de poder. Y los diplomáticos italianos improvisaban tratados en los márgenes, esperando que Inglaterra implosionara. En la corte, 2 facciones afilaban los colmillos. De un lado, los reformistas, liderados por Edward Seymour, hermano de la difunta Juana y tío del joven príncipe Eduardo. Del otro, los conservadores católicos, capitaneados por Stephen Gardiner, obispo de Winchester. Ambos bandos coincidían en una sola cosa: el rey ya era poco más que una carcasa dorada y la guerra verdadera se libraría sobre quién manejara sus últimos decretos. Y lo más inesperado se desató en la Navidad de 1544. Enrique pretendía celebrar con un banquete de 40 platos, pero apenas probó el caldo. Una fiebre brutal lo dejó delirando en una silla tallada de roble. Gritaba nombres de esposas muertas y ordenaba que las ventanas se cerraran para que el viento no robara su alma. Los médicos aplicaron ventosas en la espalda, cortes superficiales para liberar los malos humores y cataplasmas de pan empapado en cerveza caliente. Nada resultó. Los sirvientes tuvieron que cambiar las sábanas 2 veces por hora. La infección drenaba un líquido color óxido que impregnaba colchones y alfombras. El hedor alcanzaba el claustro exterior, donde los guardias juraban sentir arcadas aún con la boca y la nariz cubiertas por bufandas de lana. Nadie te cuenta que durante aquellos meses la corte se convirtió en laboratorio de brujos. Aparecieron curanderos de Cornualles con bolsitas de polvo de cometa, monjes que proponían rezar salmos al revés, alquimistas que prometían elixir de serpiente marina capaz de soldar huesos devorados por la gangrena. Catalina Parr, realista y piadosa, intentó filtrar a los charlatanes, pero el rey, en su agonía altiva, aprobaba todo lo que le prometía un instante sin dolor.
Así terminó tragando mercurio purificado, lo que le provocó vómitos negros y mareos que confundieron aún más su mente. Algunos cortesanos susurraron que el monarca estaba envenenándose a sí mismo, paradoja cruel para quien temía cada copa. Lo más sorprendente de esta fase es el desfile de objetos diseñados para un solo hombre. Se inventó una silla de ruedas primitiva con armazón de hierro y ruedas forradas de cuero. Se construyó un retrete portátil con depósito de estaño y esencias de pétalos para disimular la pestilencia. Se mandó tallar un lecho con mecanismo de manivela que le permitía reclinarse sin mover el tronco. El costo de estas extravagancias equivalía al presupuesto anual de una ciudad mediana. Y aún así, ni el oro ni la ingeniería pudieron frenar la corrupción de la carne. A principios de enero de 1545, Enrique pasó del dolor a la paranoia plena. Ordenó duplicar la guardia, instalar cerrojos nuevos y revisar cada vela en busca de mechas envenenadas. Exigía catadores para el agua porque había oído hablar de venenos solubles que dejaban cero rastro. El catador principal, Giles Hughes, murió repentinamente tras un resfriado mal curado, y la corte explotó en chismes, accidente o limpieza de testigos. El rey, enfurecido, acusó a media docena de sirvientes. 3 fueron torturados, 2 confesaron conspirar bajo tormento y terminaron en el caldazo. La moral del palacio se desplomó. Cada mirada podía interpretarse como traición, cada gesto amable como conspiración. A la luz de una sola lámpara, los pasillos parecían tapices vivos de sombras y orejas pegadas a las paredes. Y lo que vino después cambió todo de nuevo. En marzo de 1546, la úlcera principal se abrió aún más. El hueso tibial quedó visible, amarillento y poroso, como una esponja empapada. Un cirujano sugirió amputar en voz tan baja que apenas fue un susurro. De inmediato, otro médico lo acusó de blasfemia contra la carne real y propuso purgarlo con sanguijuelas. Preferible sacrificar al consejero que a la pierna del rey. El que se atrevió a proponer la amputación fue desterrado a Calais. Las malezas de la historia cubrieron su nombre, y la gangrena avanzó como un ejército invisible. Fue entonces cuando Enrique, aterrado, empezó a redactar su testamento final. Cambiaba una cláusula al alba y la anulaba al anochecer, temiendo que sus enemigos usaran la tinta fresca como cuartelo para acelerar su muerte. Daba instrucciones contradictorias. Primero nombraba al duque de Norfolk como regente, luego lo mandaba encerrar en la torre. Un día declaraba ilegítimas a María e Isabel, al siguiente las reintegraba a la línea de sucesión. Nadie podía seguir el compás de su mente febril. El consejo privado vivía sentado frente a la puerta de su cámara, esperando la siguiente firma que volteara el tablero político. Pero aún hay más. Sus noches se convirtieron en desfile de pesadillas vivas. Relatos de testigos describen cómo Enrique se levantaba bruscamente, con los ojos abiertos y sin ver, balbuceando en latín arcaico y golpeando los muros acolchonados. Llamaba a Ana Bolena, pedía perdón a Catalina Howard, preguntaba por Jane Seymour e imploraba a Catalina de Aragón que lo cuidara. En un arranque de pánico ordenó que pintaran símbolos protectores en las puertas y que quemaran ramas de enebro para desterrar espíritus. Algunos decían que era la sífilis atacando el cerebro, otros que los fantasmas de las 6 esposas habían formado un consejo de ultratumba. La duda, como un veneno lento, mantuvo a la corte en vela. El clímax paranoico estalló en diciembre de 1546. El joven conde de Surrey, Henry Howard, fue acusado de herálica ilícita, un cargo aparentemente trivial. En realidad, Enrique temía que Howard, de linaje noble y talento militar, conspirara para suplantar al príncipe Eduardo. Bastó esa esparca para que el terror prendiera fuego. El conde fue decapitado el 19 de enero de 1547, 9 días antes de la muerte del rey. Quienes asistieron a la ejecución aseguraron que la hacha cayó con lentitud deliberada, como si la cuchilla misma disfrutara prolongando la agonía. Fue la última sangre noble derramada por orden directa de Enrique VIII, un testamento macabro de hasta dónde podía llegar la inseguridad de un gigante encadenado a su propio lecho. Mientras tanto, la ciudad de Londres respiraba rumores. Algunos comerciantes juraban haber visto cuervos sobrevolar la torre de Whitehall, presagio de muerte. Una panadera aseguraba que su masa se tornó negra tras amanecer con el río cubierto de bruma espesa. Los predicadores callejeros citaban al profeta Isaías y advertían que el rey será como carne sin sal.
la atmósfera se cargó de fatalismo eléctrico. Aún así, la ley prohibía declarar públicamente que el monarca agonizaba, so pena de traición. La paradoja era grotesca. Todos sabían que el rey moría, pero nadie podía admitirlo. Se vivía en una farsa de esperanza oficial y terror interno. Y lo más sorprendente ocurrió la noche del 26 de enero de 1547. Un estallido de pus saturado reventó la herida principal. Los sirvientes describieron un chorro viscoso que salpicó la pared y dejó una mancha del tamaño de una cabeza humana. El olor, aseguran, fue tan penetrante que hubo desmayos instantáneos. Al día siguiente, la gangrena llegó a la ingle y avanzó hacia el abdomen. Enrique, semiconsciente, pidió un espejo y cuando vio el tono verdoso de su propia piel, gritó que trajeran al arzobispo Cranmer. Tardaron horas en localizarlos. Nadie quería admitir que era el final. Y entre tanto, el rey deliraba con visiones de una barca negra y unos remos que chapoteaban en sangre. La mañana del 27 de enero lo encontró exánime, la respiración un silbido roto. Catalina Parr, con los ojos enrojecidos, sostenía un pañuelo empapado en vinagre sobre la nariz. El arzobispo, al fin presente, preguntó si Enrique moría en la fe de Cristo. El rey, incapaz de hablar, apretó débilmente su mano. A los pocos minutos, perdió la conciencia. El silencio de palacio era absoluto, roto solo por el tic-tac de un reloj al que nadie se atrevía a dar cuerda. Los heraldos aguardaban el último aliento para decidir qué blasón ondearía al amanecer. Y lo que vino después cambió todo. Pero esa parte de la historia, la de un cadáver que se hincha hasta reventar el ataúd, la de perros callejeros bebiendo de un reguero fúnebre y la de un imperio que finge solemnidad mientras se tapa la nariz,